iniciar un programa de trasplantes nos tienen que dar una licencia a nivel de la Secretaría de Salud Federal por medio de la Senatra. Si no contáramos con la infraestructura, tanto en equipo como en el examen, en el laboratorio clínico, no nos hubieran dado las licencias para poder realizar los trasplantes. Hemos de decir, como mencionamos hace un rato, ¿no? No todo el mundo puede ser candidato a recibir un trasplante. ¿Por qué? Por diferentes condiciones, ¿no? Hay evaluaciones muy completas desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista de reserva de hígado, según el tipo de patología, de enfermedad que el paciente tenga. Entonces, no todo el mundo puede serlo. Es cierto que durante el protocolo de estudio, como dice ahí, se derrama mucho dinero. ¿Por qué? Porque si tú encuentras que el paciente, por poner un ejemplo, tiene alguna enfermedad neurológica que amerite más estudio, tú vas a agotar todos esos recursos para saber que esa enfermedad no le prohíbe llegar a recibir un trasplante. Sin embargo, pues bueno, a veces en el camino no todos pueden recibirlo. Entonces, sí, un protocolo de estudio tiene una derrama económica dependiendo del grado de complejidad que presente el paciente. Ahora, de que se cuenta con todo lo necesario, tanto en el Seguro Social como en el SEM de Jalapa se cuenta con todo lo necesario, en el Hospital Regional de Veracruz estamos empezando, calificamos para tener nuestra licencia, tan es así que ya hicimos el primer trasplante, afortunadamente poco de suerte y nos fue bastante bien, y estamos generando todo de forma tal que este protocolo quede completamente sellado. No nada más es lo médico, hay aspectos que tiene que ver trabajo social, porque el paciente no nada más va a recibir un nuevo órgano que lleva toda una problemática, sino tiene que también cambiar muchas veces sus prácticas de vida, tiene que llevar una vida saludable, tiene que cambiar muchos hábitos, incluso hasta la forma de vivir. Algunos pacientes no son candidatos a trasplantar porque no tienen la posibilidad de cambiar todo eso, entonces tampoco tiene ningún sentido obtener un órgano que cuesta tanto trabajo obtenerlo para ponerlo en alguien que no va a poder salir de la pobreza extrema, ¿no? Hay una cuestión importante, por cierto, ahorita voy a leer un correo de Luis Manuel Carmona, muy interesante, pero hay algo que sí quiero que les dije a todos, que yo les iba a anunciar una papa caliente que traigo a la mesa. El tráfico de órganos es algo que se comenta mucho entre la gente, que incluso se habla de casos en los cuales llevan a jóvenes a los moteles y en las tinas con hielo, ahí les extraen los órganos, en fin, una serie de comentarios que hay entre la ciudadanía, y de eso tienen que aclararme hasta dónde existe. Pero vamos primero a un corte y regresando la respuesta con los especialistas. ¿Sabes qué? Mira, Bueno, pues ahí está la sabiduría de la Vox Populi, cosas y comentarios que siempre nos ponen a pensar y a reflexionar sobre los temas que aquí abordamos. Y yo dejé una papa caliente que ahora le pido a nuestros invitados nos respondan. El tráfico de órganos. Bien, vamos a tratar algo sobre esto, pero antes yo quisiera dejar claro que para que esto se realice yo lo considero prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque primero tenemos nosotros que certificar que hay muerte cerebral, y para que haya muerte cerebral se tiene que cumplir determinados requisitos. Primero, hacer una evaluación clínica de ese paciente que ha sufrido una agresión, ya sea en un accidente automovilístico, un impacto de bala, una herida por arma de fuego o pulso cortante, etc. Todas aquellas personas que han sufrido este tipo de patología aguda y que hacen muerte cerebral, se tiene que confirmar primero que hay muerte cerebral. Para confirmar muerte cerebral se requiere de un electroencefalograma, el cual debe ser plano, y 5 horas después se debe confirmar nuevamente que ese cerebro ya no tiene actividad, ya no tiene impulsos eléctricos, para empezar. Esto debe ser evaluado por un especialista en la materia, que es un neurólogo. Si no se cumple con estos dos requisitos, simple y sencillamente no pasa. Por otra parte, hay otro estudio que se llama una angiografía carotidia, en donde se inyecta medio de contraste a los vasos. Si no hay circulación cerebral, el medio de contraste no llega a observarse en la circulación cerebral,
ese paciente tiene muerte cerebral. Como ustedes pueden ver, todos esos estudios se deben realizar en un centro hospitalario. No hay en un lugar que yo creo que no exista en el país una infraestructura tal para confirmar muerte cerebral. Ahora, la confusión resulta también un poco difícil o no la aceptan cuando hay muerte cerebral porque el paciente todavía está latiendo, tiene un respirador en los pulmones para estar dando ventilación y oxigenando los órganos vitales, que en ese momento se convierte fundamental mantenerlos en condiciones adecuadas y óptimas para que garanticen un trasplante. Un órgano que se quite sin circulación y oxigenación adecuada es un órgano que se va a perder el 100%. Entonces me parece imposible que en un cuarto de una casa o de un motel o de un hotel se pueda realizar este tipo de cirugías. Imposible. ¿Por qué? Porque hay que darle mantenimiento al corazón que siga latiendo con sustancias o con medicamentos vasoactivos para que mantengan a sus órganos perfundidos y oxigenados. O sea, pero también se habla de mucha gente que deambula por las calles, la secuestran, le quitan los órganos, o personas que de pronto se van o se pierden y resulta que tuvieron, o se maneja la especulación de que tuvieron que ver algo con el tráfico de órganos. Hemos de confesar que el proceso para donar, como decía el doctor Rodríguez, ¿no? El proceso para donar en muerte cerebral y cadáver, pues empieza por él. Después él se comunica con los cirujanos procuradores, ¿verdad? En el caso de Jalapa el doctor Andrés López, en el caso de Veracruz un servidor. Se obtiene tiempo quirúrgico para poder extraer los órganos. En el momento en el que se extraen, se comunican a los diferentes programas con el doctor Estrada. Se determina quién es el candidato idóneo para recibir este órgano. Posteriormente se realiza la cirugía y todo esto está vigilado por el Consejo Estatal de Trasplantes, quien el doctor Osejo es el secretario técnico. Eso es con respecto a donación cadavérica. Ahora bien, con donación vivo relacionado, ¿no? Para desmentir esta leyenda urbana tan gigantesca que corre por emails en internet, se necesita aproximadamente, primero que el hospital tenga licencia para poder realizar esto. 2, se necesita estudiar cuidadosamente a una persona que tiene que determinar que es completamente sana para poder donar un órgano, básicamente un riñón. 2, después de eso se tienen que hacer pruebas, estudios de compatibilidad para determinar si tanto el donador como el receptor uno puede donar y el otro puede recibir sin necesidad de que este órgano presente rechazo. Después de eso, es una cirugía, como quiera que sea la donación de un riñón, que amerita cuidados posoperatorios. Cada vez se hacen técnicas muchísimo más refinadas para que esté mucho menos tiempo en el hospital, para que haya menos dolor y que todas las cosas funcionen. Y posterior a eso, todo trasplante que se haga dentro del Estado y evidentemente a nivel federal dentro del país, tiene que ser reportado primero al Comité Estatal de Trasplantes, a través de la actividad de los programas y luego al Centro Nacional de Trasplantes. Bueno, pero es que me estás hablando en el caso de los hospitales públicos, pero en el caso de los hospitales privados, donde, bueno, pues no sé ahí de qué manera regulen. Todo está regulado igual, pero es muy difícil. Ahora, en lo que preguntabas tú, que es todo clandestino, vamos a partir de que incluso para que escojan el riñón que van a quitar, tienen que hacerse ciertas pruebas, porque a veces las arterias renales van dobles, van bifurcadas, tienen diferentes características propias de cada uno de nosotros, no todos son iguales. Y uno escoge, o el cirujano escoge, el riñón que tiene menos problemas, porque para trasplantarlo, el unir las arterias